Ya, okay. ¿Están viendo ustedes lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, esto ya lo hemos explicado al detalle, como habíamos indicado con la anterior clase, pero lo vamos a hacer rápido para los nuevos participantes, ¿no? De aquí en adelante ya arrancamos. Entonces, esta materia tiene este contenido que estamos listando aquí. Son varios temas. El primer tema es un tema teórico, que es el que vamos a ver hoy día. No vamos a ver nada de números, en otras palabras. Son unos conceptos y terminologías que van a ir conociendo porque la estadística es una matemática especializada, como les explicaba la anterior semana. Van a haber términos nuevos ahí, conceptos nuevos, ¿no? Es muy sencilla la estadística, digamos, bastante fácil y muy comprensible. Y luego de este primer capítulo ya nos vamos a adentrar a los números, ¿no? A los números, a trabajar ya, porque las matemáticas son números, ¿no? Hay que hacer trabajo ahí. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a organizar y clasificar los datos. La estadística es el manejo de datos, ¿no? Podemos manejarlos así en conjunto cuando son una pequeña cantidad, pero cuando son muy elevados los datos, digamos, que uno está trabajando, es necesario y aconsejable organizarlos, clasificarlos, ¿no? Así por intervalos, ¿no? Por intervalos, eso vamos a ver. Y ahí vamos a comenzar a ver, en este caso, que es estadística descriptiva, cabalmente todo lo que está relacionado con la estadística descriptiva. Las medidas de posición, las medidas de dispersión y otros tipos de medidas como concentración, asimetría y kurtosis. Por ejemplo, ya aquí estamos nosotros viendo, digamos, nuevos términos que para ustedes, digamos, es por primera vez que están viendo con seguridad, ¿no? Porque estadística no se da, creo, en la formación, digamos, de colegio, ¿no? ¿Verdad? O por ahí si hay alguno, digamos, bueno, bienísimo. Bueno, entonces las medidas descriptivas que vamos a ver están relacionadas con aquellas medidas de tendencia central o de posición y localización, aquellas medidas de dispersión que la vamos a ver al detalle cuando estemos viendo cada uno de estos capítulos. Vuelvo a repetir, estamos haciendo una presentación rápida, diferente a la que hicimos la anterior semana, y otras medidas de concentración o de deformación de la curva de probabilidades que nos lo da la simetría y la kurtosis. Y luego de ello vamos a ver las distribuciones bidimensionales, ¿no? O sea, porque hasta aquí estamos viendo el manejo de una sola variable. Por ejemplo, la edad de los alumnos, ¿no? Acá podemos estar viendo, digamos, ya más de una variable, dos o más variables. En este caso vamos a trabajar con dos variables, porque los análisis pueden hacerse con dos o más variables. De repente uno quiere ver si hay relación entre dos variables, ¿verdad? Eso es lo que, en otras palabras. Y para ello vamos a ver temas como la covarianza, correlación y regresión. Y luego vamos a ver las series de tiempos o series cronológicas. Cómo vamos a trabajar, digamos, cómo podemos trabajar con datos que uno ha venido registrando históricamente, ¿no? Cómo vamos a trabajar. Y por último, los números índices. Bueno, en sí, digamos, es un detalle muy rápido de todo lo que es el programa de la materia. La bibliografía, hay mucha bibliografía en la internet. Como ustedes, luego de estadística 1 o estadística descriptiva, van a ver la estadística 2 o estadística inferencial. Entonces pueden encontrar o buscar directamente en la internet libros que indiquen estadística descriptiva e inferencial, porque van a utilizarle, por lo general vienen así los libros, la bibliografía. En una primera parte la estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo, o estadística 1, y en una segunda parte la estadística inferencial o estadística 2. Aquí hay algunos autores, ¿no? Algunos autores que habíamos comentado, Rufino Moya, Celestino Oré, Leonard Casmier, o
Yo les he sugerido, por ejemplo, libros de la colección Shaw o editorial McGraw-Hill, que es lo mismo, que son libros, digamos, bastante prácticos, ¿no? Donde hay una pequeña teoría bien básica, bien clarita, donde se presentan ejercicios resueltos y también ejercicios propuestos. O sea, son libros bastante sencillos que esta editorial Shaw o colección Shaw o editorial McGraw-Hill, digamos, busca especialistas en el tema para que condensen en un libro de esa manera que sea bastante didáctica. Son buenos. Entonces, cualquier libro que tenga de título estadística descriptiva e inferencial es bueno, ¿no? Y otra de las cosas son los apuntes en clase. Los apuntes en clase, ¿no? Eso es importante, ¿no? Los apuntes en clase. Bien, ¿y cómo vamos a trabajar? Vamos a tener clases teóricas y clases prácticas. O sea, en otras palabras, por ejemplo, desarrollamos un tema de una manera teórica, yo me valgo para ello para las exposiciones de láminas PowerPoint, desarrollamos la teoría e inmediatamente comenzamos a desarrollar ejercicios para cada uno de los temas. Entonces, aquí en clase conmigo, ¿no? Hay entonces clases teóricas y clases prácticas, clases teóricas y clases prácticas. Lo vamos a ver conmigo. Y las evaluaciones van a ser de la siguiente manera. Hay 3 trabajos prácticos, que los 3 tienen una ponderación de 15% y 3 exámenes parciales que tienen una valoración del 85%. O sea, vamos a dividir en 3 partes, entonces, ese programa de la materia. Por ejemplo, y cada una de las partes, digamos, va a ser evaluada con un trabajo práctico y con un examen. Los trabajos prácticos son esos trabajos que estamos desarrollando aquí en clase. La gran mayoría los realizamos en clase. Y 1 o 2 por ahí yo les doy para que ustedes desarrollen en sus casas. ¿Okay? Entonces, eso es el trabajo práctico. Todos los ejercicios, por ejemplo, de la primera parte que desarrollemos, que van a ser entre 15 y 20, eso tienen que presentármelo ustedes y ese es su trabajo práctico. O sea, está todo resuelto. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consisten los trabajos prácticos? Consiste en presentar en un cuadernillo todos los ejercicios resueltos en clase y también aquellos que el profesor dio para resolver en casa, ¿no? Van a tener entonces todos los ejercicios que hagamos en clase, ustedes después, yo voy a fijar una fecha donde ustedes me lo van a presentar todito, ¿ya? Por nada más que presentar, tienen en cada caso 5 puntos, en total 15 puntos, o 15% de la nota total. Y los exámenes, pues cada examen vale 85 dividido entre 3, ¿no? ¿Verdad? O sea, es el 85% correspondiente. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar como plataforma primero el grupo WhatsApp de la clase. ¿Ya? Ahí vamos a pasar todas las informaciones, ustedes pueden hacer todas las consultas a través del grupo WhatsApp. Yo acabo de mirarlo antes de comenzar la clase y lo que vi es que algunos alumnos estaban preguntando si íbamos a pasar el link de la clase o el enlace. Ya les indiqué, bueno, puede ser que son alumnos que recién están incorporándose. Ese enlace que le he enviado, le volví a reenviar, ¿no? A aquellos alumnos que aún no lo tienen, y ese enlace es el enlace, digamos, único para todas las clases. Entonces, guárdenlo y ténganlo a mano. ¿Ya? Ténganlo a mano porque si lo dejan ahí donde está, el WhatsApp se va a llenar y va a quedar atrás y por ahí se van a confundir o lo van a perder. ¿Ok? Entonces, el grupo WhatsApp oficial de la materia, va a estar registrado ahí, todas las consultas correspondientes. Y el Zoom, que es lo que vamos a pasar clases, lo que tenemos actualmente, no vamos a utilizar con ustedes el correo institucional. Silencio, por favor. Su micrófono allá.
El correo institucional no lo vamos a utilizar con ustedes, pero lo que vamos a utilizar es la plataforma Moodle de la universidad, que ya inclusive la anterior clase, el lunes pasado ya estuvimos, digamos, mirándola, ¿verdad? Con los alumnos. Los exámenes los vamos a dar a través del Moodle, ¿ya? Entonces, ya conocen el Moodle, digamos, los alumnos que estuvieron conmigo el lunes pasado, y los que nuevos, pues, tienen que ir, digamos, conociéndolo. Yo les voy a enviar, como le dije, unos tutoriales que preparó la universidad para introducirse, digamos, al Moodle, ¿ya? Sobre el Moodle, entonces, ahí vamos a colocar los exámenes y ahí se va a dar el examen a través del Moodle. ¿Ok? Vayan ustedes capacitándose en el Moodle, hay tutoriales en el YouTube. Yo les voy a enviar, como digo, unos enlaces de tutoriales que ha hecho la universidad, pero es muy sencillo, es bastante sencillo. Y vamos a hacer, digamos, unos ejercicios pilotos ahí, previos, digamos, a los exámenes. ¿Okay? Vamos a explicarlo bien. La anterior semana lo hemos explicado muy bien, digamos, en qué consistía, cómo se iban a llevar adelante los exámenes. Pero vuelvo a repetir, esta es repetitiva, esta clase es repetitiva y la estamos haciendo rápida. Lo que sí, digamos, podemos hablar respecto al Moodle es que solamente pueden acceder al Moodle o dar examen los alumnos que están inscritos en esta materia, ¿ya? Porque solamente ellos pueden tener acceso al Moodle. Entonces, aquellos alumnos que no se han inscrito, que no han logrado inscribirse, no van a poder dar examen. ¿Ok? Entonces, aquí pongo algo en rojo que tiene que ver, digamos, con la intercomunicación que vamos a tener profesores-alumnos. Entonces, toda comunicación, llámese consulta, pregunta, duda, recordatorio, etcétera, etcétera, para ser atendida por el profesor, debe realizarse a través del grupo WhatsApp oficial de esta materia, este grupo WhatsApp que tenemos. Y en lo posible hacer estas consultas o preguntas en día y en horario normal, ¿ya? En el día y horario normal. Lo digo esto porque me llegan correos a veces, o sea, no correos, me llegan los mensajes al WhatsApp a la medianoche, 1 de la mañana, no, por favor, no son horarios normales, ¿no? Eso es lo que le indico. Respeten, por favor, la privacidad del profesor en esos horarios. Eviten de realizar llamadas o enviar mensajes en forma individual, directa, al teléfono o correo. No van a ser atendidos. Le indicamos que todo lo hacemos aquí delante de todo. ¿Ya? Bien. Preguntas o aclaraciones. Preguntas o aclaraciones. Vuelvo a repetir, esto lo hemos hablado rápidamente, no hemos entrado a detalles del Moodle y todo eso que después lo vamos a estar practicando, pero ustedes tienen que ir ya adelantándose, digamos, en tener conocimiento del manejo del Moodle. Están en el tercer semestre, con seguridad que lo van a estar, si no lo han utilizado ya con otros profesores, lo van a tener que utilizar, digamos, en los otros semestres. Muchos profesores están utilizando el Moodle, otros están utilizando, digamos, todo lo que es el componente del Classroom, ¿no? Pero la gran mayoría está manejando el Moodle, ¿no? Al menos yo lo estoy manejando para la toma de los exámenes en esta materia. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración por parte de que le haya quedado, digamos, ahí volando? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. La plataforma Moodle que usted dice, ¿es el aula virtual? El aula virtual, sí. En el aula virtual ese es el Moodle, el aula virtual. Ya. Está bien, licenciado, gracias. ¿No? Sí. Ya saben cómo acceder. virtual.uagr.edu.bo, ¿no? Barra, si quieren estar directamente, pregrado. Eso está en los tutoriales que le vamos a enviar, ¿no? Para que ustedes vayan. Hay algunos que ya manejan, porque con seguridad que algunos profesores ya en los anteriores semestres lo han estado utilizando. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Le hice una pregunta. ¿Su ¿Sí? materia tiene un auxiliar? No tiene, no tenemos. No tenemos. Ni cuando era presencial no teníamos. Pero nosotros no se preocupe que vamos a hacer ejercicios suficientes en clase. Listo, muchas gracias. Otra aclaración, las clases son una continuidad una de otra. Entonces, con eso quiere decirle que si alguien faltó a una clase, trate que para la clase siguiente haya revisado previamente, digamos, con algún compañero que le haya mandado el material o para ponerse, digamos, y no tenga, digamos, algunos problemas de seguimiento, ¿ya? Cualquier falta que tengan, yo no tomo lista, pero cualquier falta, yo me refiero a que ustedes consulten a su compañero para que le proporcione el material, para que no tengan problemas de seguimiento o entendimiento para lo que vamos a seguir en la siguiente clase. ¿Ok? Bien. Nuevamente, ¿alguna consulta más? ¿Alguna consulta? Bien, creo que no hay más consulta. Y vamos a irnos entonces con el primer capítulo, conceptos y generalidades de las estadísticas. Hay un chat, es el mismo que tenemos. En el aula virtual, sí, es la compañera que nos hizo la pregunta. La plataforma Moodle es el aula virtual, sí. Bueno. Estamos viendo, ¿no? Siempre le voy a preguntar yo en un inicio si estamos viendo la lámina, conceptos fundamentales. Es que muchas veces me ha pasado que yo hablo, estoy explicando y no estoy compartiendo la lámina. La están viendo, ¿no? Estadística 1, sí, conceptos fundamentales. Ok, bueno. Sí, Lice. Sí, ya, gracias. Sí, Lice. Gracias. Bueno, a manera, digamos, de ir, digamos, ubicándonos y conociendo lo que es esta matemática especializada que es la estadística, ¿no? Bueno, ha tenido su evolución, ¿no? Como toda ciencia, ¿no? Que estamos conociendo, ¿no? Desde tiempos muy atrás, prácticamente, ¿no? Se han venido desarrollando. ¿Y en qué consiste esto? En un inicio, digamos, teníamos o tenemos dos estadísticas, ¿no? Dos estadísticas que se han unido en uno solo y que se conoce como estadística 1 o como estadística general. La estadística tiene dos ramas, que es la estadística descriptiva o estadística 1 y la estadística inferencial o estadística 2, que es la que van a ver a continuación de ustedes de este semestre. La estadística 1 es la descripción de datos. Vamos a tener un concepto un poquito más detallado a seguir. Y la estadística inferencial o estadística 2, como su nombre dice, inferencial, esta proviene del desarrollo de que se realizó de los juegos del azar, ¿no? La teoría matemática de los juegos del azar. Entonces tenemos dos ramas de la estadística, descriptiva e inferencial, y a eso, digamos, lo llamamos estadística. La estadística descriptiva, esta estadística, que es la que ustedes van a ver en este semestre, es el conjunto de métodos que implican la recolección y presentación de un conjunto de datos a fin de describir de una forma apropiada sus características. Es considerado un estudio estadístico solo cuando se analizan y se describen los datos. Es describir, nada más que describir, por ejemplo, para que entendamos un poquito mejor las estadísticas. A través de este ejemplo, deseamos conocer el rendimiento en estadística, en la materia estadística de los alumnos de esta clase. Para ello, el profesor aplica una prueba de conocimiento a 5 alumnos y las calificaciones son estas que tenemos aquí.
Un alumno sacó 85, otro 90, otro 93, otro 83 y otro 95 puntos. ¿Ok? Entonces, estos son los datos, ¿no?, con que vamos a trabajar. Supongamos que la medida estadística que emplea el profesor es el conocimiento promedio o media aritmética. ¿Cómo encontramos la media aritmética? Sumando estos valores, sumándolo a estos valores, las calificaciones, y dividiéndolo entre el número total de observaciones, ¿no? Haciendo esa operación nos da 89 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio de las notas de estos 5 alumnos es 89. O sea, con eso, digamos, el profesor mide, digamos, el rendimiento de los alumnos, y él puede decir, en promedio mis alumnos tienen un rendimiento de 89 puntos. ¿Sí? Es descripción nomás, descriptivo. Este resultado, 89 puntos, se limita a los datos y no implica ninguna generalización acerca del conocimiento de los alumnos. Solamente los datos, el medio. Es decir, el profesor está usando estadística para describir el conocimiento de los alumnos. Es de naturaleza descriptiva, debido a que este promedio condensa y describe la información obtenida. En otras palabras, esta es la estadística descriptiva, solamente describe. Se calcula, digamos, una medida de descripción, en este caso un promedio, y esto es cómo lo interpretamos, nada más. En cambio, la estadística inferencial, o estadística 2, predice algo con respecto a la fuente de información. O sea, la estadística inferencial predice. Yo tengo estos datos y yo puedo predecir y generalizar, por ejemplo, a todos los alumnos, la calificación de todos los alumnos del curso. A ver, sigamos leyéndolo para ser ordenado. El segundo aspecto de la definición de estadística es el de predecir, o sea, inferir algo, ¿no?, con respecto a la fuente de información. Esto es estadística inferencial, o también llamada inferencia estadística. Es la otra rama de las estadísticas, ¿no?, que se puede definir. ¿Cómo definimos la inferencia estadística? Como un conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la toma de decisiones en base a información parcial que se obtiene mediante estadística descriptiva, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos tenido una información parcial de todo el curso. Supongamos que ustedes sean 70 y solamente el profesor hace un análisis con la nota de 5 alumnos, ¿verdad? Y ahora lo que quiere hacer el profesor es la inferencia estadística es, con este dato, yo quiero inferirlo como si fuera representativo de la nota de todos mis alumnos, de los 70 alumnos. Eso es estadística inferencial. Predecir algo, ¿no? Un estudio estadístico es considerado inferencial cuando se pretende inferir o predecir conclusiones que atañen a la fuente de donde provienen los datos. Esta predicción se realiza mediante el cálculo de probabilidades, que es la parte central de la estadística inferencial, ¿no? Por eso es que el desarrollo de la teoría matemática de los juegos del azar dio origen a la estadística inferencial. Ejemplo. Basándose en el ejemplo anterior, este ejemplo anterior de las notas de 5 alumnos, que dio 89 puntos como promedio, basándose en este ejemplo anterior, se plantea que el profesor desea conocer la aptitud promedio de todos los alumnos de la clase, pero no tiene ni el tiempo ni los recursos para aplicar una prueba a todos ellos. Entonces decide usar la aptitud promedio de los 5 alumnos para estimar el conocimiento promedio de todos sus alumnos de la clase. El proceso de estimar esta aptitud promedio global será un problema de inferencia estadística. O sea, la inferencia estadística utiliza el método inductivo. ¿Qué quiere decir el método inductivo? Ya ustedes conocen. Generalizar algo a partir de un dato, digamos, de una parte de ese todo, de una muestra. Yo quiero predecir, quiero generalizar un todo a partir de una parte. Ese es el método inductivo. ¿Okay? Bien, entonces ahora podemos tomar ya
el concepto global de lo que es la estadística. Ya juntando estas dos ramas de la estadística. Y podemos tomar esta definición. La estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan para recopilar, clasificar, presentar, describir e interpretar datos. ¿Ya? Todo esto de aquí es estadística descriptiva, ¿no? Cómo recopilar, cómo clasificar datos, cómo presentarlo, cómo describirlo, cómo interpretarlo. Esto es estadística descriptiva. Y complementamos con el concepto de la estadística inferencial. Todo este manejo de datos en forma adecuada nos va a servir para tomar decisiones frente a la incertidumbre o predecir o afirmar algo acerca de la población o sus parámetros a partir de los datos extraídos de la misma. ¿Ya? Entonces, estadística descriptiva solamente es el concepto de recopilar, clasificar, calcular e interpretar datos, nada más. Que eso nos sirve para hacer inferencia, para hacer, digamos, extrapolaciones. Entonces, para tomar decisiones frente a incertidumbre o para afirmar algo del todo, de los 70 alumnos, a partir de esa partecita de esos 5 alumnos, a partir de los datos extraídos de ese todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces, vuelvo a repetir, el concepto de la estadística, donde detallamos bien la estadística en términos de que es una estadística descriptiva que nos sirve para hacer deducciones, afirmar algo cuando hay una incerteza. Esto es estadística inferencial. Bueno, ese es el concepto de las estadísticas. Sigamos avanzando. Aquí estamos ya viendo, bueno, como les indiqué anteriormente, algunos términos nuevos, por ejemplo, inferencia estadística, parámetros, población, ya conocen ustedes, muestra, han oído. Todas esas cositas vamos a aclararlas, digamos, en el transcurso de este primer capítulo. Continuamos. Fíjense ustedes que hemos estado hablando mucho de la población y una parte de esa población, o sea, del conjunto global y de un subconjunto, del todo y de la parte, hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja con datos de esa muestra, de esa parte, ¿no?, que compone el todo, y se lo infiere a toda la población, que es la estadística inferencial. Por eso vamos a hablar un poco de lo que es la población y la muestra, ¿verdad? Población. ¿Qué es población? Aquí no quiere decir nomás población, población humana, no. Población, por ejemplo, es mis 70 alumnos que yo tengo registrados en esta materia. Esa es la población de mis alumnos de la materia. Muestra son esos 5 alumnos que tuve. ¿Ok? ¿Está entendido? Población, por ejemplo, puede ser tomar el dato de, yo quiero conocer, por ejemplo, algo respecto a la calidad de algún producto fabricado, tornillo. ¿Cuál es el grosor del tornillo? Por ejemplo, yo tengo una población, toda la producción de tornillos. Y la muestra es una partecita de esos tornillos. No puedo hacer, entonces, trabajo manejando toda la población o una parte. Fíjense que hablé de tornillo para que no se nos quede en la cabeza que población es todo lo que, disculpen, conlleva, digamos, a la presencia del ser humano. Disculpen un momentito, voy a traerme un vasito de agua, que estuve pasando clase de las 6:15. Un momentito, ya voy a traerme un vasito de agua, ¿ya? Van a disculpar.
Bueno, ya volvimos. Una aclaracióncita, ustedes me van a ver muchas veces ahí mirando a otro lado y no a la pantalla, ¿no? Porque yo tengo una pantalla grande acá y la camarita la tengo de la computadora en otro lado. Bueno, volvemos otra vez. ¿Qué es población y qué es muestra? Y lo indicaba de cuando el término población no solamente quiere decir cuando estamos manejando, digamos, datos del ser humano. Población es un todo, el conjunto mayor, ¿no? En otras palabras. Y muestra es el conjunto menor. Bueno, hablemos de la población. Población es la reunión de todos los individuos, objetos, observaciones que poseen al menos una característica común cuyo estudio nos interesa, acerca de los cuales se desea la información. Es el conjunto mayor, también lo llamamos universo de datos. Por ejemplo, una característica común, mis alumnos, nota, esa es la característica común. O mis alumnos, la edad, característica común, ¿no? Yo quiero trabajar, digamos, ¿no? Con las notas, con su edad, con cualquier otra característica. Por ejemplo, población son todos los alumnos de la universidad. Población es todas las empresas productoras de aceite de Santa Cruz. Si yo digo cuál es el universo o población de empresas, digamos, aceiteras en Santa Cruz, ustedes dicen son 5 o 3. Esa es la población, ¿no? Porque ya conocemos, son empresas grandes que son 3 o 5, creo, ¿no? Hay Fino, hay Yorli, hay no sé qué, ¿no? Son 3 o 5. N mayúscula nos representa, o es la simbología del tamaño de la población. Cuando estemos trabajando, digamos, con datos, vamos a ver si ustedes ven una N mayúscula, eso nos está diciendo es representación del tamaño de la población. Por ejemplo, N mayúscula igual a 70 alumnos, que está queriendo decir que mi población de mis alumnos inscritos en estadística es 70. Ese es el tamaño de la población. ¿Ya? Hay 2 tipos de poblaciones. Hay poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Poblaciones finitas son aquellas que tienen un número limitado de elementos. Ejemplo. ¿Qué ejemplo, por ejemplo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una población finita? ¿Aló, aló? Hola. Vaya alumno. Eso sería, por ejemplo, el ejemplo que acaba de dar hace rato, las empresas aceiteras de Santa Cruz, ya que como no son muchas, tienen un número limitado. Sí, exacto, ¿no? Los 70 alumnos que siempre estoy poniendo ese ejemplo también, ¿no? Sí, entonces número limitado. Y población infinita, ya entendemos infinita, entonces aquella que no tiene límite, es decir, tiene un número ilimitado de elementos. A ver, por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de población infinita? Los estudiantes, diré no tienen Los universitarios. ¿Lo qué? No, los estudiantes ya sabemos, si nos vamos a registro o al CPD, ellos nos van a decir son 100 y tantos mil estudiantes. ¿Sería la cantidad de árboles, licenciado? Puede ser, ¿no? Sí. Es muy difícil de cuantificarlo, ¿no? En un determinado área, pero no. ¿Puede ser, licen, la empresa de Coca-Cola igual o no? El producto, la producción ¿no? Muchas veces es un poquito medio difícil, digamos, encontrar ese tipo de ejemplo, pero van a ver ustedes que la estadística se aplica en muchas ramas, en la rama de producción, control de calidad, etcétera, etcétera.
Y, digamos, esos ejemplos de poblaciones infinitas son aquellos, digamos, donde hay una producción continua. Por ejemplo, yo le di un ejercicio de los tornillos, ¿no? Si uno no especifica un periodo de tiempo, bueno, eso uno no sabe qué cantidad de tornillos van produciéndose, digamos, cada minuto, cada año. Entonces son poblaciones infinitas. Uno dice, bueno, esta es una población infinita. Y otro es, digamos, otro ejemplo de poblaciones infinitas son aquellos cuando van a ver ustedes en juegos del azar, en probabilidades, ¿no? Son aquellos, digamos, ejercicios con repeticiones. Aunque yo estoy repitiendo, digamos, y es una población infinita. Por ejemplo, yo quiero, vamos a desarrollar ese ejercicio, y aquí lo tenemos, yo quiero, digamos, determinar algo sobre la velocidad de circulación de las movilidades por un punto de control de velocidad. Entonces, ¿cuál será? ¿Las movilidades serán una población finita o infinita? No podemos decir, bueno, vámonos al registro de la alcaldía o de tránsito y vamos a saber si esto nos va a dar un número. En Santa Cruz hay 500.000 movilidades, entonces es una población finita. No es así. Porque en el punto de control, de repente, una movilidad pasa una o dos o tres veces. Está repitiéndose. Entonces, ese es un caso típico, por ejemplo, de una población infinita. Ahora, ¿para qué se utiliza población finita, población infinita? Muchas veces, cuando una población es bastante numerosa, aunque sea finita, ya significativamente se la considera como infinita. Por ejemplo, se producen en un día, por decirle, 2 millones de tornillos. Entonces ya eso es prácticamente una población infinita. Ya van a ver en las fórmulas que no afecta nada cuando es muy mayoritaria, muy numerosa la población, ¿no? La población. ¿Ok? Bueno, sigamos. Muestra. La muestra es una parte representativa de la población. Ya habíamos dicho, es una parte de la población. Muchas veces, por el tamaño de la población, los datos solo se toman de una parte representativa de ella, llamada muestra. Es decir, que tanto la muestra como las características estudiadas corresponden teóricamente a una cantidad proporcional de la población. O sea que muestra es una partecita de la población, una parte de la población. ¿Ok? De mis 70 alumnos, que es una población finita, yo puedo tomar una muestra, mis 5 alumnos, para ver tomarles examen y ver cuál es el promedio de rendimiento. ¿Sí? Esa es la muestra. La N minúscula me determina el tamaño de la muestra. El N mayúscula, tamaño de la población. Aquí tenemos uno. Es censo y muestreo, pero vamos a ver población y muestra, es lo mismo. Este tamaño, esta población mayor, o este conjunto mayor, es población. Y este subconjunto representativo de la población es la muestra. ¿Ok? Esto está en inglés, algo que saqué de la internet, population y sample. Sample es muestra, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿no? Y aquí está el censo y muestreo. Vámonos con censo y muestreo. Censo es el levantamiento informativo de toda la población de la que se quiere investigar o estudiar alguna característica común o general. Ese es el censo. Censo quiere decir que estos de aquí más todos los demás, yo estoy haciendo un censo, pues estoy tomando la información de toda la población. Vuelvo a repetir, censo no quiere decir solamente población humana. ¿Ya? Por ejemplo, si tomo los datos de los 70 alumnos, estoy haciendo un trabajo de censo. Si tomo una parte, 5 alumnos, estoy haciendo un muestreo. Entonces vámonos con la parte teórica. Censo es el levantamiento informativo de toda la población de la que se quiere investigar o estudiar alguna característica común en general. Y muestreo es el proceso de obtención de la muestra.
la muestra. Esta es una muestra y el proceso de obtención es el muestreo, ¿no? Censo y muestra. Y muestreo es el proceso. Ejemplo, si se desea estudiar el ingreso de los profesores del área urbana de Bolivia, se extrae una muestra formada por cierto número de profesores. Enseguida se calcula el ingreso promedio de cada uno de ellos y luego el promedio general se usa una muestra debido a que no se tiene tiempo y recursos para atravesar el contacto con todos los profesores del área urbana de Bolivia. ¿Ok? O sea, vamos a ver, digamos, por qué se trabaja con toda la población, por qué se trabaja con una parte de la población. Sigamos. Entonces, población es el todo, el conjunto mayor, muestra es el subconjunto. Censo, digamos, la toma de información de toda la población, y muestreo es el proceso de obtención de la muestra. Parámetros y estadígrafos. Estamos comenzando, volvemos a repetir, a ver términos nuevos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, parámetros y estadígrafos. ¿Qué son parámetros? ¿Qué son estadígrafos? Permítanme ver qué tengo acá. Parámetro. Parámetro es una medida de resumen que describe una característica de toda la población. Por tanto, las decisiones que se toman tienen una certidumbre total. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo los datos de las notas de mis 70 alumnos, estoy haciendo un trabajo con toda la población. La media, el promedio de las notas de los 70 alumnos, ese es un parámetro. Es una medida, resumen, cierta, 100%. 100%. Con toda seguridad, yo puedo decir con el 100% de seguridad que el promedio de notas de mis 70 alumnos es tanto. No sé, 80, 85, 90. ¿Sí? Eso se lo dice, es un parámetro, porque viene de la población. ¿Ah? Es una certidumbre total. Y de aquí en adelante ustedes van a ver simbologías que me van a representar el parámetro o el estimador. El parámetro, cuando ustedes vean letras del alfabeto griego, dice, este es un parámetro. Esto es algo que ha venido de toda la población. Por ejemplo, yo puedo tener la media poblacional, ¿no? Esto es la mu, o mi también, ¿no? La letra griega mu, que me representa la media poblacional. Vuelvo a repetir, parámetro es la medida resumen o el resultado de trabajar con las datos de toda la población. Ese resultado es una verdad cierta, 100% con seguridad, que este es el promedio de las notas de mis 70 alumnos. Y además, digamos, todas las medidas descriptivas que calculemos de la población van a estar simbolizadas con letras del alfabeto griego. En cambio, el estadígrafo se lo conoce como estadístico, estadística, estimativa, estimador. Yo lo utilizo más con el término estimador. Como su nombre dice, es un estimador. Es un valor o medida que se obtiene a partir de los datos de la muestra y describe alguna característica de la muestra. Y la toma de decisiones contiene cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, en vez de trabajar con mis 70 alumnos, las notas de mis 70 alumnos, yo trabajo con las notas de 5 alumnos, como vieron en el ejercicio anterior. Me dio 80 y no sé cuánto, 89. Ese 89 yo no puedo generalizarlo con el 100% de seguridad como si fuera representativo de toda la población. ¿Sí? Yo puedo decir, con cierto grado de confianza, esta nota que saqué con la nota de los 5 alumnos representa a toda la población. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de la inferencia estadística. Con datos de una parte o de una muestra, se lo generaliza a toda la población, pero se maneja con cierto grado
de confianza o probabilidad de confianza. Entonces, vuelvo a repetir, eso es un estimador. Yo estoy estimando los datos de mis alumnos, de todos mis alumnos, a partir de los datos de 5 alumnos, de una muestra. Por consiguiente, no es una verdad cierta 100% como en el otro caso. Tiene cierto grado de incertidumbre. Puedo calcular también la media u otras medidas descriptivas. Y lo vamos a simbolizar con letras de silencio, por favor. Pueden cerrar su micrófono. Uceda, creo está gritando, por favor. Uceda, ya, gracias. Volvemos a repetir. Cuando vean la simbología con letras de alfabeto latino, dice, este dato ha salido de una muestra. Ha salido de una muestra. Cuando vean la simbología de letra griega, este dato ha salido de una población, es un parámetro, es una verdad cierta, 100%. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Población, muestra, los resultados de la población y muestra, la población es un parámetro, 100% cierto. Los resultados de una muestra es un estimador, se lo debe manejar con cierto grado de incertidumbre. ¿Ok? Censo versus muestreo. El tema es de que la inferencia estadística, o sea, el manejar datos, el manejar método inductivo, ha permitido la aplicación de las estadísticas en muchos campos, Antes era limitado el uso, pero con el desarrollo de la matemática de los juegos del azar que dio origen, digamos, a la inferencia estadística, la estadística se aplica en muchos campos, ¿no? Donde a veces era muchas veces imposible llevar adelante un trabajo por el levantamiento de toda una población numerosa, ¿no? Entonces ahora se trabaja con datos, con muestras, pero con ciertos, digamos, limitaciones, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar mucho, digamos, en control de calidad, sin estar tomando los datos de toda la población. Nosotros podemos tomar los datos de una muestra e inferir, ¿no? Por ejemplo, en contaduría, los trabajos de las auditorías, por ejemplo, ¿no? Está revisando tantas cuentas, ¿no? Miles de cuentas de repente en toda una gestión. Uno dice, bueno, voy a revisar una muestra, ¿no? En vez de realizar trabajo de toda la población de cuentas, voy a trabajar con una muestra. Entonces, ven ustedes que se ha permitido realizar o aplicar, digamos, las estadísticas en muchos campos del saber, en muchos campos. Entonces vamos a ver nosotros las ventajas y desventajas del muestreo respecto al censo. O sea, por eso le he puesto censo versus muestreo, ¿no? Las ventajas del muestreo. En términos generales, ahorra tiempo, recursos y esfuerzo. El muestreo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el censo poblacional en Bolivia o en cualquier país dice es recomendable hacerlo cada 5 años, máximo 10 años, porque hay mucho esfuerzo en tiempo, recursos, dinero, etcétera, etcétera. Entre un censo y otro, por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo que se hace para hacer proyecciones de población u otro tipo, se maneja muestreo. ¿Ok? Bien. Hacer, por ejemplo, una investigación sobre los 100 y tantos mil alumnos de la Universidad Gabriel René Moreno es una cuestión bastante complicada, pues, en el término de tiempo y esfuerzo que uno tiene que dedicarle. Cuando hago esfuerzo y recursos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para ello está el muestreo, lo que nos permite realizar un trabajo con mucho grado de aproximación, que uno lo mide ese grado de incertidumbre que puede haber, ¿no? Esa es la ventaja que tiene.
Después tiene otras ventajas el muestreo respecto al censo, porque cuando uno va a levantar la información de toda una población que es numerosa, trata que en su boleta esa de encuesta que uno hace o de toma de información sea lo más sencillo, lo más rápido y tomar datos, digamos, muy básicos, ¿verdad? Porque, o sea, en otras palabras, el cuestionario es más reducido, más sencillo, debe ser en un censo, por la magnitud de información que hay que levantar. En cambio, en un muestreo, uno puede ampliar las preguntas, los datos, te puede tomar más información, porque es menos. E inclusive puede capacitar o adiestrar mejor a sus encuestadores en un muestreo. En cambio, en un censo, no sé si ustedes han participado, digamos, como en algún censo de población en nuestro país. Yo al menos he participado, creo, una vez, y nos llamaron un día antes del censo para darnos una capacitación muy rápida. En cambio, cuando uno hace un muestreo, pues hace un mejor detalle de la información que quiere levantar, o sea, pregunta en otras palabras, y puede capacitar muy bien a sus encuestadores. Pero la desventaja del muestreo está en que los datos del muestreo siempre tienen probabilidades de incertidumbre. Entonces, la desventaja del muestreo está en el error del muestreo, que puede ser calculada con anticipación, pero no se elimina. Uno dice, voy a realizar este trabajo a través de una muestra con tanto grado de confianza o con tanto grado de error, o sea, lo anticipa, ¿no? Lo anticipa, pero no lo elimina nunca el error. Ok. Listo. Eso es todo lo que tenemos que ver para, en este caso, ¿no? Y esta es la primera unidad. Es bastante teórica, como le habíamos indicado. Y estos temas, digamos, vamos a ir viéndolo a lo largo del desarrollo de la materia. A partir de la siguiente clase ya vamos a comenzar a entrar a ver números, ¿verdad? Toda una parte introductoria. De todas maneras, ¿alguna pregunta, digamos, que ustedes puedan o quieran realizar? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, jóvenes? Hola, hola. Queda entendida, Lisa. Sí, yo sé que es un poquito pesadito de esta primera parte, pero no hay nada de ejercicio de por medio, ¿no? Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Ya vénganse con su cuadernito de apuntes, que vamos a estar haciendo ejercicios también. Y también, digamos, lo que tengan en su computadora mucho mejor, porque vamos a manejar el Excel ahí para que puedan también aprovechar las bondades del Excel, ¿no? Desarrollando estos ejercicios, que es más fácil. Pero los que no tienen computadora, no se preocupen, que vamos a hacerlo también con calma para que ustedes tomen los apuntes correspondientes. Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces hasta aquí. Disculpe, Lisa, ¿no se van a mandar las diapositivas? No, solamente voy a mandar la diapositiva de la presentación. Las clases no, o sea, estas diapositivas de las unidades que estamos desarrollando, no. Ustedes pueden grabarme, pueden filmarme, pueden sacarle fotos. Pero yo no se lo digo. Ok, Lisa, gracias. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia en otro semestre, al menos en el primer semestre, donde yo les hacía llegar inclusive hasta la grabación de las clases. Y los alumnos lo esperaban. Muchos alumnos no asistían a clase, esperaban que yo les pase la diapositiva, esperaban que les pase la grabación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,